Es una planta, pero no alimenta. Fue un remedio indígena mucho antes de convertirse en un conocido cancerígeno. El primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, lo cultivaba. El 18º presidente, Ulysses S. Grant, murió por fumarlo. Para algunos es fuente de comunión, placer y sustento. Otros lo ven como un auténtico veneno. Se trata del más contradictorio de los cultivos. A continuación, el tabaco en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas, el tabaco. Nos alimentan, nos visten, nos medican, nos intoxican, nos estimulan, nos proporcionan combustible. La lista es interminable. Nuestra relación con nuestros cultivos suele ser bastante sencilla. Si necesitamos cultivar algo, lo plantamos y lo consumimos. Fin de la historia. Pero con el tabaco no es tan sencillo, porque en cierto modo, él es quien nos consume a nosotros. El tabaco tiene múltiples facetas, desde la prosaica a la satisfactoria, pasando por la siniestra, que lo convierten en un cultivo muy complejo. Para los principiantes, se puede adaptar. Sería muy difícil encontrar un sitio, aparte de la Antártida o el Ártico, donde no se cultive. Es lucrativo. Una plantación media de tabaco aportaría unos beneficios del orden de $3.500 el acre. La rentabilidad del tabaco sigue siendo la mayor de cualquier cultivo conocido. Es placentero. Vaya, la verdad es que huele a comida. Tiene matices, huele a canela y a especias como pimienta, pero es maravilloso. Dan ganas de comértelo. Es un filón tributario. La industria tabacalera en total paga cada año alrededor de $100.000 millones solo en impuestos. Desde la semilla, pasando por el cigarrillo, a las agencias tributarias locales, estatales y federales. Es mortal. Fumar es la mayor causa de muerte evitable de los Estados Unidos. El tabaco es el único producto que, dándole su uso previsto, mata. Y tiene un éxito descomunal. Ya se cultive para puros, pipas, cigarrillos o productos sin humo, se producen 6 millones de toneladas de tabaco al año. Los Estados Unidos son el cuarto país productor de tabaco, tras China, India y Brasil. El tabaco es el mayor cultivo no alimenticio del mundo hoy en día. El tabaco se cultiva en 21 estados de los Estados Unidos, pero la mayor parte de la producción se realiza en Kentucky y Carolina del Norte. El cultivo estadounidense consta sobre todo de dos tipos de tabaco, el flue cured y el barley. El tabaco de base se encuentra en los cigarrillos de mezcla americana. El barley es un tipo de tabaco con alta concentración de nicotina que se cultiva en Kentucky y algunas zonas de Indiana y Virginia. Se trata de un arbusto muy frondoso. El tabaco flue cured se seca con calor tras la cosecha. Al contrario que el barley, tiene un bajo contenido en nicotina, pero sus altos niveles de azúcar potencian su sabor. Los agricultores comienzan a cultivarlo en invernaderos a mediados de febrero. Solemos trasplantarlo al campo a mediados de abril y lo hacemos en hileras, como puedes ver aquí. El tabaco necesita una gran cantidad de nitrógeno del suelo. Los agricultores emplean 2.000 kilos de fertilizante por acre. Los fertilizantes contribuyen a que la planta produzca azúcares, celulosa y, lo más importante, nicotina, la sustancia química adictiva generada por la planta. Si la planta de tabaco no tuviera nicotina, su aplicación comercial sería insignificante o inexistente. Cuando alguien se fuma un cigarrillo, el tabaco se quema y la nicotina se destila en partículas. Dichas partículas contienen agua, alquitrán y nicotina. Luego esas pequeñas partículas son inhaladas a los pulmones y chocan con las diminutas vías respiratorias de los mismos. Tras el impacto de las partículas, la nicotina se absorbe con relativa rapidez al torrente sanguíneo de los pulmones
y llega hasta el corazón, donde se distribuye al resto del cuerpo, incluido el cerebro. Desde el momento en que se da una calada a un cigarrillo, la nicotina solo tarda 15 segundos en afectar al cerebro. Se cree que la reafirmación rápida hace que una droga sea más adictiva. Es decir, que al sentir de inmediato los efectos, uno puede ajustar la dosis, por lo que fumar es en realidad la forma más adictiva de consumir una droga. Pero antes de que el tabaco pueda fumarse, las plantas deben madurar. Alcanzan más de 1 metro de altura en 60 o 70 días. A partir de este punto se cosechará de manera gradual. Salimos una vez cada 1 o 2 semanas y cortamos 2, 3 o 4 hojas por ronda. Se acaba con la parte superior, que es la mejor parte de la planta, la que tiene más nicotina y la que quieren las empresas para fabricar los cigarrillos. La hoja debe secarse antes de poder venderla. A esto lo llamamos graneros para el secado del tabaco. El proceso de curado desde el comienzo hasta el final suele tardar de 7 a 8 días. La hoja se amarillea entre los 35 y los 38 grados según la temperatura exterior. Ahí está la brillante hoja final. Una vez que se mantiene ese color, se somete al tabaco a un calor bastante intenso, de hasta unos 70 grados finales. Así permanece hasta que se ha extraído todo el agua de la hoja, y sobre todo, de los tallos. A continuación, el tabaco se almacena en fardos de unos 350 kilos hasta que la empresa tabacalera quiera recibirlos. Cada año se fuman 5,5 billones de cigarrillos en todo el mundo. La cifra es sobrecogedora, pero comienza con una simple semilla que se planta y una hoja que se corta del tallo, tal y como se lleva haciendo desde hace miles de años. Según los historiadores, el tabaco se cultivó por primera vez en los Andes entre los años 5000 y 3000 a.C. En Sudamérica, el tabaco se empleaba de diversas maneras que hoy en día nos asombrarían. No solo se podía consumir fumándolo. La gente lo inhalaba, lo fumaba, se embadurnaba el cuerpo con él, embadurnaban a los demás con él, lo bebían en un concentrado e incluso lo usaban como enema. Chamanes, líderes espirituales y curanderos lo usaban para diagnosticar enfermedades. Consumía lo bastante como para situarse al borde de la muerte, lo cual les llevaba al mundo espiritual, desde donde podrían examinar los problemas de sus pacientes. Pero cuando Colón llegó a Cuba el 28 de octubre de 1492, los europeos descubrieron no el oro que buscaban, sino el tabaco. Cuando Colón ordenó, aparte de su tripulación, que investigara tierra adentro para tratar de obtener más información sobre los habitantes de esa tierra y sus costumbres, una de las primeras cosas sobre las que informaron fue que aquella gente fumaba. Para ellos se trataba de una costumbre totalmente surrealista. No existía ningún precedente en Europa. Se encontraron con una tribu que fumaba unos puros de tamaño muy grande. El tabaco rápidamente se hizo con nuevos adeptos. Su humo traspasó las barreras culturales con facilidad. Los marineros españoles y portugueses adquirieron la costumbre y llevaron el tabaco a Europa, donde, por irónico que parezca, adquirió la falsa fama de ser una cura milagrosa para todo tipo de dolencias. Cuando los británicos comenzaron a visitar América del Norte, también adoptaron el tabaco como costumbre lúdica. A John Roth se le atribuye haber sido el primer colono inglés en cultivar tabaco con éxito para fines comerciales en Jamestown, Virginia, en 1612. Desde sus inicios, la colonia se había visto acuciada por el hambre y la enfermedad. John Roth se dio cuenta de que podría haber un mercado potencial para el tabaco que los indígenas estaban cultivando a lo largo del río James. De hecho, fue lo que convirtió el cuarto fracaso de colonizar el continente en un éxito. El tabaco aseguró la supervivencia de las colonias en ciernes. A finales del siglo XVII, Inglaterra estaba importando más de 9 millones de kilos de tabaco colonial al año. Nos convertimos en una sociedad tabacalera porque el tabaco era moneda de cambio. Se pagaban los pastores, los impuestos e incluso las esposas. El tabaco era el dólar o el euro de los asentamientos británicos en los Estados Unidos. Y con el tabaco también se compraban esclavos. Los esclavos, llegados a Jamestown en 1619,
debían ayudar en el cultivo, la cosecha y la comercialización del tabaco. En el siglo XVIII, los cultivadores coloniales de tabaco, entre los que se encontraban George Washington y Thomas Jefferson, lo pasaron mal con las injusticias. Les hacían estar en permanente deuda con los comerciantes británicos. En las zonas productoras de tabaco, la Revolución Americana se conoció como la Guerra del Tabaco. En 1776, Benjamin Franklin se sirvió de 2 millones de kilos de tabaco de Virginia para avalar un préstamo de Francia que contribuyó a financiar la Revolución Americana. Pero estuviera el mundo en guerra o en paz, mientras hubiera barcos en el mar, el tabaco encontraba nuevos clientes. El uso del tabaco se difundió por Europa y luego más allá, porque lo llevaban los barcos de las naciones europeas hasta África y por el Mediterráneo hasta el Levante y Turquía. Por los ríos se extendió a Rusia y de ahí a China, donde también llegaba por los barcos portugueses. En el siglo XIX, el consumo del tabaco siguió extendiéndose e incluso cruzaba las líneas de batalla. Durante la Guerra Civil, el sur tenía el tabaco y el norte el café y los alimentos. En muchísimas ocasiones los yanquis y los rebeldes quedaban en mitad de un camino después de la batalla e intercambiaban el tabaco por café o por comida. El tabaco en sus muchas formas se lleva intercambiando a través de las barreras culturales, entre amigos y enemigos, desde hace milenios. Pero en el siglo XX, una forma de tabaco, los cigarrillos, se impuso como forma dominante de consumo y causó una crisis sanitaria que aún continúa. Pero, ¿qué hay realmente en el interior de un cigarrillo? Mucho más que tabaco. 1.300 millones de personas, es decir, 1/3 de la población adulta del mundo, fuma cigarrillos. El consumo de tabaco está aumentando en los países en desarrollo en un 3,5% anual y disminuye ligeramente en el mundo desarrollado. Existen más fumadores chinos que ciudadanos estadounidenses. En 2005, Philip Morris, la mayor empresa tabacalera del mundo, generó 4.600 millones de dólares en beneficios. Los cigarrillos, con diferencia la forma de consumo de tabaco más común, son también la más mortal. Al contrario que la mayoría de los fumadores de pipa y puros, los fumadores de cigarrillos se tragan el humo a propósito, permitiendo que las toxinas penetren más en el interior del cuerpo. Existen diferentes riesgos asociados con las diferentes formas de fumar. Fumar cigarrillos se asocia al mayor riesgo, que es el relacionado sobre todo con el alto riesgo de cáncer de pulmón y de boca, y la neumopatía crónica. Pero si fumar cigarrillos es tan mortífero, ¿por qué es tan popular? Un cigarrillo es una forma elegante de dispositivo de administración, casi como una jeringuilla hipodérmica y una aguja. Y la sustancia a administrar que extrae de un cigarrillo es la nicotina. Puede que la nicotina sea la sustancia adictiva, pero otros componentes que la acompañan son en realidad más letales. Así que, ¿qué hay en el interior de un cigarrillo de mezcla americana? Los tabacos, el Flue-Cured, el Burley y el Oriental solo componen alrededor de la mitad del cigarrillo. Al resto se le conocen como aditivos. Un tabaco reconstituido con aditivos está formado por una mezcla de tallos molidos, desechos, polvo de tabaco recogido del suelo de la fábrica y tabaco recuperado, cigarrillos que se han pasado y que se han devuelto a la fábrica. Todo eso va a parar a un tanque gigante. Se bate y se obtienen extractos como si fuera una bolsa de té. Así se retiran todas las sustancias químicas, todos los solubles, y a continuación se vierte en otro tanque, un tanque de reacción química. A la solución resultante se la conoce como el licor madre. Entonces, este licor madre de base acuosa es el líquido al que añadiré una gran cantidad de sustancias químicas como fosfato de amonio, carbamida, hidróxido de amonio, y esos aditivos en el tabaco reconstituido se usan para manipular la nicotina. Los demás se usan para mejorar la mezcla. Si intentas fumarte un cigarrillo sin aditivos, rascará mucho. ¿Cómo puedo suavizar esa aspereza? ¿Cómo la endulzo? ¿Con chocolate? ¿Crema de leche? ¿Glicerol?
Son cosas que uno podría comprar en una tienda de ultramarinos, ¿verdad? Todo comestible. Bueno, se añaden. Una vez que se ha producido la reacción química, la solución del licor madre se aplica sobre un papel fabricado con los tallos molidos, desechos y tabaco recuperado. Este papel se seca y se tritura y se conoce como tabaco reconstituido. Será un 30% del contenido del cigarrillo. Cuando se fume, el amoníaco del tabaco reconstituido aumentará la absorción de la nicotina por parte del cuerpo del fumador. La nicotina, tal y como está presente en la planta, es una especie de molécula con un grillete. Yo quiero liberar a esa molécula quitándole el grillete y empezamos a cambiar su forma. Lo que llamamos liberar la base de la nicotina. Liberar la base de la nicotina es prácticamente igual que con la cocaína. Aumenta la potencia, aumenta la cantidad administrada. El tabaco expandido, mediante dióxido de carbono, también forma parte de la mezcla y actúa a modo de relleno. Por tanto, en un cigarrillo terminado, un 20% es tabaco expandido, tallos y tabaco recuperado, y un 30% es tabaco reconstituido. El otro 50% es tabaco, que, además, se trata con azúcares que enmascaran el sabor amargo de la nicotina y aumentan su absorción por el cuerpo del fumador. El tabaco, los tallos, el tabaco reconstituido, el recuperado y el expandido se mezclan en un depósito a granel del tamaño de un autobús. Se tritura todo en fragmentos de aproximadamente 1/11 de centímetro llamados trapos y se transportan neumáticamente a la parte de la fábrica destinada a la fabricación de cigarrillos. Allí los trapos se enrollan en papel, se pegan, se unen con filtros de acetato de celulosa y se embalan. Este proceso tiene lugar a una velocidad de unos 20.000 cigarrillos por minuto, a veces 24 horas al día. Mucho antes de los desechos, las cajetillas y el tabaco reconstituido, los cigarrillos tenían un origen humilde. Sus comienzos se remontan a principios del siglo XIX en España, en una fábrica de tabaco de Sevilla. Los cigarrillos se liaban a partir de desechos de tabaco, normalmente los restos de puros y rapé. Gran parte del tabaco producido en España en su fábrica monopolista central se vendía suelto y la gente más pobre, literalmente, lo liaba. En el siglo XIX despegó la popularidad del cigarrillo con la invención de la primera máquina de liar. James Buchanan Duke, conocido como Buck Duke, tuvo una visión. En 1884 su empresa se asoció con James Bonsack, el inventor de la máquina, y a finales de la década de 1880 ya estaban fabricando 4 millones de cigarrillos al día. Pero Duke era un atrevido as del marketing. Introdujo tarjetas en las cajetillas de tabaco con fotografías de actrices que admitió haber incluido con fines eróticos o de estrellas del atletismo, del béisbol o del fútbol. Así se convirtió en la persona que puso los cigarrillos delante de la nación y ésta respondió. O sea, la proporción de fumadores se disparó brutalmente. Tras la mecanización, el cine dio a los cigarrillos su siguiente gran impulso. Un objetivo de la publicidad de los cigarrillos era, por supuesto, el mercado de Hollywood. La imagen de Ronald Reagan, por ejemplo, salió en la contraportada de Look and Life. En 1950, aproximadamente la mitad de la población adulta del mundo industrializado fumaba cigarrillos. Los profesionales de la medicina estaban empezando a relacionar estadísticamente el tabaco con la enfermedad. Los profesionales sanitarios empezaron a pensar, vaya, la gente que fuma parece tener una mayor incidencia de cáncer de pulmón. Tras investigarlo, demostraron de manera concluyente que fumando hay una mayor incidencia de cáncer. Ahí empezó todo. Las empresas tabacaleras se llevaron la preocupación del público a su terreno y en la década de los 50 introdujeron los cigarrillos con filtro, aumentando las ventas pero haciéndole un flaco favor a la salud pública. Fumando cigarrillos bajos en nicotina o en alquitrán se fuma más. La incidencia de cáncer y neumopatías no cambió. Desde el primer informe de la Dirección General de Salud Pública estadounidense en 1964, 29 informes han relacionado el tabaco con el cáncer, la cardiopatía y neumopatías crónicas como el enfisema o la bronquitis, así como infecciones que aumentan el riesgo de gripe o tuberculosis. Es el proceso de combustión lo que aumenta la toxicidad de las sustancias químicas de los cigarrillos.
Al quemar cualquier materia orgánica como el tabaco, se generan determinadas sustancias que potencialmente dañan el ADN. Se las suele conocer como alquitrán. Dos de las principales clases de sustancias químicas cancerígenas son los hidrocarburos aromáticos policíclicos y las nitrosaminas. Ambas clases de fármacos pueden dañar el ADN de tal forma que altere el control del crecimiento celular. Cuando existe un crecimiento celular descontrolado, entonces se desarrolla el cáncer. En total, cuando un fumador se traga el humo, más de 4.000 sustancias químicas penetran en sus pulmones, entre ellas acetona, formaldehído, plaguicidas, metales pesados, arsénico, cadmio y cromo extraídos del suelo por la planta del tabaco. Los sistemas de defensa del cuerpo que funcionan cuando comemos son burlados cuando se introduce humo en los pulmones. Lo que se quema en el cigarrillo pasa directamente a nuestro sistema y las toxinas o venenos que se desprenden acceden a cualquier órgano, al corazón, al cerebro, etc. Hay constancia de que las grandes compañías tabacaleras conocían la relación entre el tabaco y la enfermedad y la encubrieron. Se disponía de esa información hace décadas, pero por la necesidad de mantener el producto en el mercado, se ocultó información a los americanos o se confundió dicha información. En 1994, Jeffrey Wigand, un ex ejecutivo de la tabacalera Brown & Williamson, comenzó a colaborar con la FDA para denunciar prácticas nocivas del sector que se habían estado ocultando al público. En 1994, mostré a la FDA toda la información sobre la ciencia del tabaco, la química del tabaco, la adicción a la nicotina. Mi nombre en clave era investigación. Estaba sacado de una novela de James Bond. Los litigios comenzaron a caldearse y culminaron en 1998 con un acuerdo por el que las compañías tabacaleras debían pagar $206.000 millones durante un periodo de 25 años. La cantidad se destinaría a los estados como compensación por los costes sanitarios relacionados con el tabaco. Ya sea a través de las ventas, de los impuestos o de los pleitos, los cigarrillos generan dinero. Y al igual que la nicotina, se ha demostrado que el dinero es adictivo. Pero mientras que los cigarrillos se ponían en entredicho en los tribunales, los puros gozaban de un efímero auge de popularidad. Los puros selectos, como el buen vino, se comercializan como productos de lujo. Y al igual que con el buen vino, los precios pueden asustar un poco. Al igual que el buen vino, los puros de calidad tienen que envejecer. Su carácter exclusivo es importante y se paga. Liados a mano, envasados en una caja de caoba, presentados de forma impecable, desde que se plantan hasta que se fuman, están diseñados para destacar. Hay puros y puros, al igual que hay vinos y vinos y relojes, como ocurre con cualquier producto de lujo. Hoy un puro de gran calidad puede costar una media de $10 a $20 la unidad. Al contrario que los puros más baratos fabricados en serie, un producto automatizado que contiene tabaco triturado, los puros de calidad se fabrican a partir de piezas enteras de tabaco selecto y completamente a mano. Cada puro, desde el momento en que se planta la semilla y cada hoja hasta que se disfruta, ha pasado por un mínimo de 400 pares de manos y un máximo de 500. Ese enfoque queda patente en la sala de liado del Fuente Opus X, de Tabacalera A. Fuente y Compañía, de la República Dominicana, una de las empresas de puros mayores del mundo. El mejor puro de la gama de Fuente es el Opus X. Cada puro contiene 3 partes: la envoltura exterior, las hojas de unión y las hojas de relleno interiores. El artesano elabora la parte interior del puro con unos tubitos y crea este cilindro. Después lía las 2 hojas de unión y lo mete en la prensa de la mesa de trabajo. Una vez que las hojas de unión y de relleno se han prensado durante 1 hora y media, el liador del puro, con años de experiencia, enrolla la hoja de la envoltura alrededor de las hojas interiores. No es tan fácil como parece. Si se aplica demasiada presión, se romperá una hoja envejecida durante 10 años.
Los puros liados se sellan con goma arábiga. Luego se revisan. Tras comprobar 50 puros, los ata y los pesa. Tienen que pesar exactamente 1 onza, lo que demuestra que la longitud y el diámetro son exactos y que cada una de las hojas se encuentra en la posición correcta y en el número adecuado. La producción anual de 750.000 puros Opus X son una pequeña parte de los 35 millones de puros que la empresa fabrica a mano a lo largo del año. Los Opus X pasarán los próximos 12 meses en armarios de cedro español. 1 año a temperatura y humedad constantes. Así se obtiene un maridaje de distintos tabacos. 1 año más tarde los puros se terminan con una banda, una lámina de cedro español y celofán. El Fuente Opus X tiene un cierto toque especiado a canela e incluso tal vez curtido. Un gusto especial que lo hace único. Aunque es posible que consuman un producto exclusivo, los fumadores de puros presentan la misma incidencia de cáncer de boca y de esófago que los de cigarrillos, que es hasta 8 veces superior a la de los no fumadores. Pero como la mayoría de los fumadores de puros no se tragan el humo, presentan un riesgo bastante inferior de contraer cáncer de pulmón que los fumadores de cigarrillos, y la cifra de norteamericanos que mueren de cáncer de pulmón es casi 8 veces mayor que por cáncer de boca y de esófago juntos. Mientras, en un negocio centrado en el sabor del tabaco, el fabricante de puros Carlos Fuente, de ascendencia cubana, usa la semilla cubana para su puro más caro. En lo que respecta a los puros, todo viene y ha venido siempre de Cuba. El 28 de octubre de 1492, 2 de los hombres de Colón, Rodrigo de Jerez y Luis de Torres, se convirtieron en los primeros europeos en fumar puros con los indígenas arawak de Cuba. Le dieron caladas a un puro gigante. Rodrigo de Torres afirmaba que era tan grueso como su muñeca. Durante los siguientes 3 siglos, a medida que el tabaco se iba extendiendo por todo el mundo, Cuba empezó a ser conocida como país productor de tabaco de alta calidad. Pero el negocio cambió por completo cuando los Estados Unidos impusieron un embargo comercial a Cuba en octubre de 1960. Muchos de los fabricantes y cultivadores de Cuba se reubicaron. La mayoría de las familias cubanas implicadas en la fabricación de puros se mudaron a países del Caribe cercanos a Cuba con suelos parecidos. Entre estos países estaban Honduras, Nicaragua y la República Dominicana, y algunos fueron a México o a Jamaica. Carlos y su padre, también llamado Carlos, acabaron mudándose a la República Dominicana en 1980. Reconocieron la calidad del suelo. Tanto Cuba como la República Dominicana surgieron a partir de volcanes, son tierras muy fértiles. En esta fértil tierra se cultiva tabaco de noviembre a febrero. Transcurrida una etapa en la que las plantas alcanzan unos 70 centímetros, lo que hacemos es atar cada planta a mano, una a una, con un cordel. El cordel estabiliza la planta, que tiene un sistema de raíces superficial. Las hojas de la envoltura, la parte más delicada del puro, se cultivan bajo la sombra de una estopilla. Quita alrededor del 15 al 20% de la luz solar, y eso ayuda a que el tabaco sea algo más elástico y se pliegue con más facilidad. El tabaco se cosecha a mano a razón de 3 hojas por semana según van madurando. Después, las hojas se cuelgan en enormes secaderos de tabaco para que sequen durante unos 55 días. Durante este tiempo existe una transformación de la clorofila en almidones. El calor sube desde unos pequeños fuegos encendidos con sumo cuidado a la parte superior del granero de tabaco, y allí se evapora la humedad. Una vez seco, el tabaco se lleva a almacenes para una fermentación inicial en lotes de unos 1.800 kilos. En esas pilas gigantes bajo presión, el tabaco se calienta. Pueden oscilar entre los 39 o 40 grados y los 60. Llegado el momento mágico, se retira la presión, se cogen las hojas de tabaco y se oxigenan. Se airean para que liberen nitratos, nitrógeno y los almidones se conviertan en azúcares. El tabaco, según va fermentando, se hace más dulce y más exquisito. Durante un periodo de fermentación de 6 meses, un tercio de la amarga nicotina se descompone.
La textura del tabaco también pasa de ser pegajosa a polvorienta, lo que indica que ha llegado el momento de empaquetarlo y dejarlo envejecer durante un largo periodo de tiempo, de 5 a 10 años. Tras el envejecimiento, el tabaco se termina en barricas de Jerez. La madera contiene los matices del Jerez y el tabaco es como una esponja. Con el tiempo comienza a absorber todos esos sabores y aromas de la madera. Esos matices son los que buscan los entendidos en puros y los que determinan la demanda y los precios del mercado de los puros selectos. Pero, ¿se fumarían un tabaco llamado vaca morada que saliera de una enorme perca de boca grande? Un fumador de pipa sí, y lo haría gustoso. La pipa seguramente sea el aparejo más variado de toda la parafernalia del fumador. Puede ser desde un objeto meramente práctico a un utensilio histórico, pasando por una obra de arte. Las pipas se fabrican de arcilla, cristal, piedra, porcelana, metal, cuernos, guaje, huesos, conchas y también madera de brezo, material favorecido por los fabricantes de pipas americanos y europeos. La madera de brezo, de la raíz del brezo mediterráneo, tiene una veta preciosa y grandes deformaciones. La gente me pregunta cuánto se tarda en fabricar una pipa. Yo respondo, ¿cuánto se tarda en fabricar 3? Es que yo sé fabricar una, pero 2 me saldrán mal. Este margen de error se incorpora a los precios de las pipas por encargo, que pueden costar cientos o incluso miles de dólares. La artesanía de pipas personalizadas se rige por unos exigentes requisitos. Este es el hueco de la cazoleta y esto muestra los distintos tipos de cabeza que necesitas a cada lado de ella para aportar el aislamiento apropiado y garantizar una comodidad al fumar de la pipa para que no se caliente demasiado. Este es el talón. Verás que se coloca justo en el centro del hornillo con una ejecución perfecta. Las características son las mismas para todas las pipas, incluida la llamada pipa Carey, que Sam elaborará con madera de brezo. Ahora haremos el dibujo en el trozo de brezo que he seleccionado para elaborar esta pipa. Cabe justita, pero saldrá bien. Primero haremos el corte por la parte trasera de la madera. Me permitirá ver si hay algún defecto. ¿Tiene buena pinta? Ya no vale. Tiene un defecto y es importante. Así que voy a apartar esto. No tiene sentido seguir con ello. Aparte de los problemas estéticos, un defecto en la cazoleta permitiría que el calor del tabaco al consumirse la quemara. Una vez perforados los orificios del talón, la vía aérea y el hornillo, Sam está listo para dar forma a la pipa. Como veréis, se dibujan algunas líneas más en la pipa. Así me hago una idea del perfil que estoy elaborando. Usaré esta lijadora de disco de grano 10 para quitar esto por encima. Tras un lijado con lijas progresivamente más finas, de grano de 150 a 600, se conseguirá la suave forma de la pipa Carey. Una vez teñida, se pule con cera de carnauba. Sam Lernet fabrica pipas con una gran variedad de formas y acabados. También elabora originales pipas con figuras. A esta la llamo la perca de boca grande. Mira la cola y la boca. Esta pipa lleva un montón de trabajo. Los fabricantes de pipas son tradicionalmente artesanos. Cuando los ingleses colonizaron el Nuevo Mundo, se encontraron con que los indígenas americanos fumaban de pipas hechas a mano, de madera tallada y piedra, que eran fundamentales para su vida diaria. Si una tribu deseaba declararle la guerra a otra, le enviaba sus pipas de la guerra. Si pretendía ofrecerle la paz, le enviaba la pipa de la paz. Por eso, cuando el tabaco se introdujo en Inglaterra, se fumaba en pipa. En la actualidad, cada fumador de pipa seguramente tendrá su mezcla de tabaco preferida. Cornell & Diehl, en Morgantown, Carolina del Norte, fabrica las dos principales mezclas de tabaco. Hay una mezcla inglesa que no tiene elementos aromáticos, solo los tabacos naturales. Luego están las mezclas condimentadas que tienen aromas. Estos son nuestros sabores terminados. Son todos sabores de alimentos. Uno llevará albaricoque y tal vez un poco de vainilla.
Los mezclamos de acuerdo con la fórmula. Aunque los tabacos de cigarrillos y de pipa contienen ambos elementos aromáticos y aditivos, la mayoría de los tabacos de pipa no se tratan con sustancias químicas para aumentar la administración de la nicotina. Además del sabor y de la fuerza, un componente clave de una mezcla de tabaco de pipa aromatizada es el aroma de ambiente. Es el olor del tabaco en la habitación para el resto de personas que están en ella. Si hay un olor agradable, un olor cálido a comida, como a albaricoque o jarabe de arce, el fumador de pipa se verá más aceptado por aquellos que lo rodean. El mercado mundial de tabaco de pipa es de unos 4 millones de libras al año. De esta parte, el mercado exclusivo alcanza las 200.000 libras. Este es el mercado de Cornell & Diehl. Se nos podría llamar boutique. Muchos de nuestros nuevos clientes han dejado de fumar puros o están dejando de fumar cigarrillos. Fumar en pipa conlleva una incidencia similar de cáncer de boca y esófago que la de fumar puros. Pero la de cáncer de pulmón es mucho menor que con los cigarrillos, ya que, como los fumadores de puros, los fumadores de pipa no se tragan el humo. Cornell & Diehl produce unas 80.000 latas al año. Hemos logrado crear algunas marcas divertidas. Una de las últimas ha sido la Vaca Morada. Un año llamamos a una excusado exterior. Tenemos Noche de los Pantanos, Barro del Mississippi. Quien no aguante una broma, que no venga. Pero ¿qué pasa con la gente que quiere consumir tabaco pero no quiere todo ese humo? Para ellos existe el tabaco sin humo, el tabaco de mascar, el rapé húmedo y el snus sueco. Productos que solo se consumen en los Estados Unidos y en Escandinavia. El snus sueco es un tabaco destinado para su uso oral. Se comercializa suelto o en bolsas. Las hay más grandes, de 1 gramo, estas son las pequeñas. Se coloca entre el labio superior y la encía y se vende con distintos sabores. El snus sueco es el más discreto de los productos sin humo. Además de que apenas se ve, no hace falta escupir, y es el que usan la mitad de los consumidores de tabaco en Suecia, que absorben sus dosis de nicotina del snus que llevan en la boca. Como con todas las formas de tabaco sin humo, los consumidores presentan una mayor incidencia de cáncer de boca que los que no consumen. El snus sueco es el pilar de Swedish Match, una empresa sueca casi centenaria que comercializa puros hechos a mano y a máquina, tabaco de mascar, tabaco de pipa, rapé húmedo, cerillas, mecheros y snus. Los consumidores de tabaco sin humo norteamericanos se diferencian de los suecos en el hecho de escupir. Los productos preferidos en los Estados Unidos son el rapé y el tabaco de mascar, y se sitúan entre el labio inferior y la encía, lo que requiere expectoración, y sobre todo se consumen en zonas rurales. El rapé húmedo es un producto de tabaco molido, pero el tabaco de mascar procede de las hojas cortadas. El tabaco de mascar se corta y se tritura hasta alcanzar un tamaño determinado. Después se procesa y se coloca lo que llamamos una cubierta, que básicamente es un saborizante situado sobre el producto. Suele ser melaza o un condimento azucarado. Luego se seca hasta un punto determinado y después se mete en una bolsa. El tabaco de mascar de Swedish Match se denomina Redman. Originalmente lo producía la Pinkerton Tobacco Company de Ohio, que empezó en 1904. Y hoy sigue siendo la forma más popular de mascar tabaco del mercado. Pero sin importar las preferencias, si consumes tabaco hay casi tantos productos para dejar el tabaco como productos de tabaco. Al igual que con el consumo, cómo dejarlo es cuestión de gustos. De todas las personas que fuman cigarrillos, del 70 al 80% o más son adictas. Si examinamos el consumo de alcohol, seguramente solo un 5 o un 10% de los consumidores son adictos. Incluso estudiando la cocaína y la heroína, hay mucho consumo ocasional y puede que el 50% o menos de los consumidores de cocaína y heroína sean adictos. Así, según esos criterios, la nicotina es la más adictiva de las sustancias adictivas consumidas por la gente. Una vez que penetra en el cerebro, la nicotina provoca la emisión de una cascada de hormonas. Dopamina, serotonina y endorfinas que aumentan el placer, reducen el apetito y mejoran el humor. Pero la nicotina también altera la estructura química del cerebro del fumador.
El cerebro producirá más receptores de nicotina de los que necesitará que se activen, por lo que el cerebro pedirá más nicotina y uno se la da fumando. Sin cigarrillos, los fumadores pueden sufrir síndrome de abstinencia en tan solo una hora. El síndrome de abstinencia es horrible. La gente se siente fatal. Están irritables, enfadados, sufren de insomnio, se deprimen. Para los fumadores que intentan dejar el tabaco existen varios enfoques para superar el síndrome de abstinencia. Algunas personas responden mejor a terapias conductivas, otras a la farmacoterapia y otras a una combinación de ambas. Luego están los pocos que tienen el mono y dicen, lo voy a hacer. No es muy común, pero lo consiguen. Hay más personas que lo consiguen trazando un plan con un orientador. La idea de obtener ayuda profesional y orientación es, vale, ¿qué voy a hacer en esa situación de tensión? ¿Qué puedo hacer en lugar de buscar un cigarrillo? Desde el punto de vista técnico, hay 3 tipos de medicamentos para dejar de fumar. Algunos son con receta y otros no. La primera categoría es el tratamiento de sustitución de la nicotina en forma de chicles, inhaladores, sprays nasales, parches o pastillas. La sustitución de la nicotina aporta menos de la mitad de la nicotina que consumiría normalmente un fumador y se va reduciendo durante las 12 semanas que dura el tratamiento. La segunda categoría es el bupropión, también conocido como Saiban, que se comercializaba originalmente y aún se vende como antidepresivo. Pero luego se descubrió que los que tomaban este medicamento tenían menos ansias de fumar. Resulta que los efectos del bupropión se asemejan a los efectos de la nicotina en el patrón de liberación de hormonas del cerebro. Una tercera categoría es un fármaco, la vareniclina. Se trata de una categoría totalmente nueva de fármaco, que tiene unos efectos similares a la nicotina, pero que también tiene unos efectos inhibidores de la nicotina, lo que significa que si tienes una recaída y te fumas un cigarrillo, no resulta tan satisfactorio. Un 30% conseguirán dejarlo por completo, pero la mayoría necesitará varios intentos. La proporción de éxito se duplica con orientación y medicamentos. Casi todos los exfumadores afirman que dejar de fumar es lo más duro que han hecho en su vida. Los que lo dejan siguen teniendo un mayor riesgo de contraer cáncer que los no fumadores, pero mucho menor que el de los fumadores que no lo dejan. Dejarlo conlleva muchos beneficios para la salud. En general, la salud mejora, así que los que tengan enfisema tendrán menos problemas, los que tengan bronquitis crónica tendrán menos infecciones agudas. La calidad de vida mejora, así que nadie debería pensar, lo he hecho toda la vida, así que no voy a dejarlo ahora. Mucha gente tiene pocas razones para creer que nuestra sociedad se librará del tabaco. Creo que la gente consumirá tabaco mientras se lo pueda permitir. Pienso que seguirá cultivándose tabaco mucho tiempo, pero que el volumen puede variar, descender. Sigo pensando que siempre habrá tabaco. ¿Veremos desaparecer este producto dentro de 20 o 30 años? No lo creo. ¿Que si creo que se regulará y limitará en mayor medida? Sí, ya está ocurriendo. Regulado o no, el tabaco lleva miles de años acompañando a la humanidad. Y cada vez más, este controvertido cultivo, que genera beneficios pero que se ha convertido en la causa de un amargo conflicto, seguirá poniendo en la balanza el placer y la mortalidad.